Alonso Novo, viejo sindicalista, vuelvo a decir, luchador infatigable por la democracia, por la libertad sindical, luchador infatigable por un sindicalismo absolutamente independiente de cualquier estructura de poder, con ustedes. Gracias. Bueno, yo le agradezco esta invitación. Me conste que la he aceptado porque debo decir que soy un jubilado, que llevo fuera de juego del orden de 4 años, quizá más, porque estaba a lo largo de estos años dedicado exclusivamente a actuar de enfermero de mi esposa, que padeció una larga enfermedad y finalmente se murió. Y ha coincidido esta invitación pues con mi incorporación a la vida, porque hay que continuar. Y debo decir que yo esta mañana, en las intervenciones que aquí presencié, tanto de Jáuregui como del diputado catalán, se me abrió una ventana desde el punto de vista sindical que yo desconocía, porque aquí en cuanto uno se duerme las cosas cambian a tal velocidad que despiertas y no entiendes nada. Y eso me pasaba a mí cuando llegué aquí, de tal manera que yo decía, y se lo consulté aquí a un compañero esta mañana, mi viejo amigo, que está ahí enfrente, Juan Antonio Matesán, digo, oye, yo creo que aquí no encajo. Y le di a leer pues estas 4 letras que traigo escritas y también improvisadas, porque además las metí en el ordenador y fueron y se me borraron, y tuve que estar anoche hasta altas horas y estar trabajando. De manera que ha habido unas peripecias antes de llegar aquí, que si encuentran algún defecto, pues les ruego que me disculpen, porque no era esa mi intención. El hecho es que yo aprendí mucho aquí y se me abrió, como digo, esa lucecita que desde el punto de vista sindical pues yo no veía salida a la situación. Y esta mañana me han dado el santo y seña estos 2 personajes que han tenido ustedes aquí, porque yo he sido, a lo largo, como ha dicho Lorenzo, que agradezco infinitamente sus elogios, quizá inmerecidos, porque yo consideraba que era una obligación de todo individuo que tenía aspiraciones democráticas en luchar contra la dictadura, y mi familia había sido perseguida, de manera que yo tenía que incorporarme a esa lucha, ¿verdad? Y para que se den ustedes una idea de lo que aquí pasaba, pues les diré que he tenido, yo no he estado en la cárcel, pero sí he estado detenido muchas veces, llevado a la Dirección General de Seguridad. Recuerdo que una vez era mi cumpleaños, estaba Matesán en mi casa y fueron a buscar, y me llevaron a la dirección y allí se quedó en mi casa Juan Antonio. Y entonces, pues tengo un hermano que sí estuvo en la cárcel, que terminó su carrera de medicina dentro de la cárcel, que su sentencia dice, sentencia por supuesto militar, como diría la autoridad del Congreso, pues dice, acusado de distribución de propaganda ilegal sin que este extremo haya sido probado. Debo condenar y condeno. Tengo la copia de la sentencia, o sea que no me invento nada. Y se tiró 1 año menos 3 minutos en la cárcel. Yo estaba allí en la salida. Y lo echaron 3 minutos antes de cumplirse la sentencia. Bueno, quiero decir que eran unos tiempos aquellos donde uno sentía la obligación, el deber ciudadano de luchar. Y eso es lo que yo creo que tienen que hacer ustedes, porque del cielo no caen las libertades. Hay que conquistar. Yo, por tanto, como sindicalista, ya saben ustedes que he sido, y luchador por la democracia, pues he preparado esta pequeña exposición, por si a ustedes les sirve de algo. Dice, el ejemplo por excelencia
de organización sindical no intervenida, sin duda, es la que en España se conocía como sindicato vertical entre el personal sometido, como yo estaba en aquellos momentos, y como CNS, Central Nacional Sindicalista, entre los sojuzgadores cuya tutela y cadena de mandos ostentaba el ministro secretario general del movimiento. Esta organización, juntamente con el tercio de familia, el municipio, más los púlpitos y la sección femenina, había una organización que se llamaba aquí la sección femenina, también tenía muchísimo poder. Constituían los cauces de agitación y propaganda. Sin embargo, a efectos de poder, las riendas estaban en manos de los conocidos poderes fácticos, poderes de la Iglesia, el ejército y las finanzas. Dichos poderes abolieron por decreto la lucha de clases, supongo que es lo que les ha pasado a ustedes. Los sindicatos libres UGT, CNT, etcétera, que también había algunos más pequeños que eran los de las autonomías, se incautaron de sus bienes, encarcelaron y fusilaron a todos aquel que pillaron y fuera o no dirigente. Eso sí, con la bendición episcopal. Una vez allanado el camino y por el mismo procedimiento facultaron al capital para resolver las diferencias con la clase trabajadora mediante la interposición de la Guardia Civil. Es decir, que ni siquiera el empresario tenía necesidad de dar la cara porque para eso estaba la Guardia Civil. El sindicato era gremialista y jerarquizado, de afiliación y cotización obligatorias tanto para el capital como para el trabajo. Y en esta cohabitación obligatoria los derechos eran para el capital, que formaba la cadena de mandos, y siempre eran designados desde arriba con sueldos de altos funcionarios, coche, chofer y ciertas canonjías que todos los presidentes de los sindicatos tenían. Obviamente los deberes para el trabajador, que a lo más que aspiraba era a enlace sindical en la empresa, pues no pasaban de ahí. Tú vas a estar ahí en la empresa, vas a tener tu trabajo, pero no vas a pasar de enlace sindical. No había ningún derecho a esos efectos, ni legislado ni por legislar, que él pudiera hacer. Y yo tuve ocasión de presenciar en los mataderos de aquí, de Madrid, que había un matadero central, en el que había sido, le dieron, por cierto, al arquitecto la medalla al trabajo, porque había copiado el matadero de Berlín, exactamente tal cual, pero se les olvidó en el proyecto poner los andenes de carga y descarga. Y entonces, pues salió una nueva disposición que las terneras había que hubiera que matar en ese matadero, en ese y en todos, porque fue una disposición de ámbito de jerarquía nacional, en el que las terneras tenían que ser de mayor peso. Es decir, que si hasta entonces eran terneras lechales, que era lo que comía la burguesía, pues a partir de ese momento las terneras duplicaban el peso. Como no había andenes, los camiones que repartían por todo Madrid esas terneras tenían unas escaleras y los repartidores tenían que cargar las terneras al hombro y subirlas por las escaleras. Pero cuando duplican el peso de 100 a 200 kilos, que creo que era, pues claro, era excesivo, no podían con ella. Y entonces, como no le hacían caso a la patronal, el jefe del gremio, pues entonces se declaran en huelga. Y aquella mañana yo estaba en el matadero, porque era jefe de compras de una empresa y tenía que ir allí a comprar cosas. Permiso. Y entonces llega el presidente del sindicato, que era el dueño de los camiones de reparto.
Y en la asamblea de trabajadores, pues llega y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿No queréis trabajar? Dice, es que no podemos con las terneras, que es que esto... Y dice, bueno, tú y tú, y así señaló a 4 o 5, esta tarde pasáis por el sindicato a por la cuenta que quedáis despedidos a partir de esta noche. Los demás a echar la testud y a cargar con las terneras. De manera que ese era el sindicato que aquí había. Es decir, era un sindicato de trabajadores para beneficio del capital, que no sé si esto se conoce en muchas partes, pero aquí era de esa manera. En ese mismo me he equivocado de página. Otro ejemplo de sindicalismo intervenido en lo que en el lado, es decir, en el lado opuesto al que acabo de describir, es el que propone Lenin en su quehacer del 1902, supuestamente desde el punto de vista de los intereses del trabajo, y dice: se me objetará que una organización fluida hasta el punto de no tener reglamentos, de ni siquiera tener miembros conocidos y registrados, no puede ser calificado de organización. Quizá yo no me acoja a las calificaciones, pero esta organización sin adherentes hará todo lo que es menester, asegurará desde el principio una ligazón sólida entre nuestros futuros sindicatos y el socialismo. Quienes quieren una organización amplia de obreros con elección, rendimiento de cuentas, votaciones secretas, etc., bajo el absolutismo, son unos utópicos incurables. Se trataba de subordinar, claro está, los sindicatos al partido y desde este incluir en la clase obrera, ya que en el primer Congreso Comunista Internacional en Moscú, celebrado en Moscú en 1919, Lenin afirma sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado que las auténticas organizaciones de masas de los obreros no deben ser los sindicatos, sino los consejos de delegados obreros por unidades administrativas, territoriales, consejos de empresa en las fábricas. En cuanto a la organización, en ese mismo congreso, Bujarin afirma: los sindicatos alemanes estaban dirigidos contra los intereses del proletariado y continúan estándolo, pero el proletariado alemán se encuentra a punto para liquidar esos viejos sindicatos. Para sustituirlos han surgido en Alemania nuevas formas de organización, consejos de empresa. Los sindicatos no juegan ya ningún papel positivo. Pero como los sindicatos se afianzaban más y más, Lenin rectifica unos meses después, en octubre de 1919, en su escrito Salud a los comunistas italianos, franceses y alemanes, donde afirma que es absolutamente falso que los comunistas tengan que renunciar a participar en los sindicatos reaccionarios. Y en 1920, en el izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, añade: renunciar a la acción en el seno de los sindicatos reaccionarios es abandonar las masas obreras insuficientemente desarrolladas o atrasadas a la influencia de los jefes reaccionarios, de los agentes de la burguesía, de los aristócratas obreros o de los obreros aburguesados. La absurda teoría de la no participación de los comunistas en los sindicatos reaccionarios muestra precisamente con qué ligereza esos comunistas izquierdistas consideran la cuestión de la influencia sobre las masas. Hay que aceptar todos los sacrificios, incluso usar en caso de necesidad
de estratagemas ilegales, callarse a veces, ocultar la verdad con el solo fin de penetrar en los sindicatos, de mantenerse en ellos, de realizar, pese a todo, la acción comunista. Esta nueva táctica fue asumida oficialmente en el segundo Congreso de la Internacional Comunista en agosto de 1920. Además de estos dos modelos de organización sindical y dentro de los parámetros de lo que hoy conocemos como sindicatos libres, existe el sindicato anarquista de funcionamiento asambleario, que en España llegó a tener gran predicamento y desarrollo durante la Segunda República. También el sindicato vaticanista, pero en España no cuajó. La CNT, como saben todos ustedes, pues, es decir, el anarquismo sí tuvo amplio predicamento de influencia, pues casi en toda Europa y también por la América Latina, sobre todo en Argentina. En cuanto a la organización, estos modelos sindicales han ido fracasando uno tras otro en la misma medida que han fracasado los regímenes que los sostenían. Por el contrario, el sindicalismo libre ha sido aceptado por la clase trabajadora como el instrumento más eficaz de cuantos han sido en la historia del movimiento obrero para sustanciar con el capital las diferencias implícitas en el sistema de producción, habiéndose consolidado en la misma medida que se ha comprometido en el desarrollo de los regímenes democráticos. Consecuentemente, ese modelo de sindicato solamente es viable en sociedades democráticas respetuosas con los derechos fundamentales, donde las libertades de asociación, de afiliación y de cotización, además de constituir el credo de los trabajadores, están reconocidos por ley. Yo creo, por lo que les he oído a ustedes esta mañana, que ese debe ser uno de los esfuerzos a los que deben de orientar sus actividades, desde dentro y desde fuera. Desde fuera, en la manera que propusieron los ponentes de esta mañana, y desde dentro, pues comprometiéndose los dirigentes y los afiliados o los combatientes sindicales que sin duda existen dentro de la isla. La cuestión está cómo organizarlos. Me parece que he oído esta mañana que ni siquiera allí había teléfonos móviles o que no había internet ni nada de eso que se le parece. Bueno, aquí tampoco teníamos teléfonos móviles, ni teníamos internet, ni teníamos nada donde poder echar mano más que los contactos diarios que cada uno en su ámbito pudiera ir organizando a la gente. Yo a lo largo de muchos años puedo decir que he hecho amplias organizaciones por todo el territorio nacional. Bueno, incluso tengo, me parece que lo tengo, no sé si lo tengo aquí, pero incluso creo que tengo el acta de reconstitución del partido y la UGT en León. Bueno, de muchísimas provincias españolas, porque yo mi trabajo era viajar por las provincias, y allá donde iba, pues lo primero era el trabajo, pero lo segundo era el sindicato, el partido y el organizar donde podía. Claro, eso me comprometía, no había más remedio que hacerlo. De manera que esta es una propuesta que yo me permito, con la experiencia que me asiste en este caso, de cómo se puede trabajar sin internet y sin teléfonos móviles. Yo sé que es muy difícil porque hay sistemas donde todo lo vigilan y supongo que allí pasa exactamente igual que pasaba aquí. Yo he tenido que pasar muchas veces por la Dirección General de Seguridad. Bueno, quiero decir que siempre existen resquicios por los cuales ir metiendo una cuñita que va a venir muy bien para el día después, como antes o esta mañana decían aquí los intervinientes. A estos efectos de organización, de reconocimiento de la democracia y cómo se puede desarrollar, pero que nadie sueñe que después, una vez que hayan hecho organización allí dentro de la isla,
pues los que lo han hecho van a disfrutar de la libertad de la propia organización, porque tendrán como moscas a un panal de recamiel, pues gentes que no han dado ni palo al agua y que los ven ustedes, que están aquí por todas partes hoy, son más demócratas que nadie, dan teóricas de democracia, de lucha, de no sé qué. Es decir, que aquí todo el mundo era democrático, todo el mundo luchaba por la libertad y bueno, ¿para qué hablar de esas historias? Porque ustedes tendrán ocasión de comprobarlo, porque la vida no es eterna y algún día aquello tendrá que terminar. A estos efectos, en España, quiero decir, existe el Estatuto de los Trabajadores, donde se ha legislado los derechos y deberes que tienen y asisten a los trabajadores, donde bueno, pues se trabaja por toda legitimación, por toda la reglamentación, por toda la norma. Y la propia Constitución española ampara los derechos y deberes de los trabajadores en el artículo 7, que dice así: los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los que les son propios. Gracias. Ay, que se tenía, joder. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos, y aquí alzo mi voz, tienen que ser democráticos. Pero el legislador, el que escribió esto, que mandó escribirlo, ha sido excesivamente benévolo, en mi opinión, ¿verdad? En cuanto a la obligación de funcionamiento y estructura democráticas. Deberán, como dice la ley, tiene varias lecturas, tal como demuestra el pragmatismo de nuestros días, es decir, lo que hoy observamos dentro de las organizaciones políticas y sindicales, que la Constitución dice que deberán ser democráticos. Hay mucho que decir a ese respecto. Tienen varias lecturas, tal como demuestran el pragmatismo de nuestros días. No sé el porqué de la indefinición, pero sí sé que el ser y actuar democráticamente es condición sine qua non en toda organización no jerarquizada. Si está jerarquizada, pues amigos míos, ahí no hay democracia que valga, aunque lo diga la norma que lo diga. Y se la consienta, claro está. En toda organización no jerarquizada, tal como expone Marx. Pero usted, si esto de la democracia es antiguo, que aquí les traslado el siguiente parrafito que dice: en cuanto a la organización, esta era absolutamente democrática, con comités elegibles y revocables para evitar, en cada momento, para evitar las veleidades conspirativas que siempre se dan en regímenes de dictadura. De manera que ya entonces lo que se planteaba como organización libre era que fuera realmente democrática, porque sin ese requisito no hay democracia posible. Para que un partido o sindicato sea libre y democrático, han de cumplirse una serie de condiciones. Que los dirigentes ejecutivos no rindan cuentas ante Dios, ni ante los ejecutivos de rango inferior, sino ante los afiliados elegidos como delegados a los congresos a tales efectos. Yo les puedo decir que aquí lo que llaman órganos máximos entre congreso y congreso, como están constituidos por unos cargos, ¿cómo dije que se llaman? Cargos natos, quiere decirse que son portavoces en el Congreso
donde los ejecutivos tienen que rendir cuentas, son cargos natos los ejecutivos de rango inferior. Con lo cual, pues claro, ellos no se van a manifestar críticos ante la exposición del cargo superior, sino que van y aplauden. Y para eso están. Y para eso cobran. De manera que eso es una de las cosas que ustedes deben de evitar. Que se restituyan los derechos del afiliado para que pueda salir en la foto por mucho que se mueva. Algunos saben, los que hay aquí presentes, lo que significo con esto. Que aquí cuando alguien se movía, ese desaparecía. No sé si ustedes conocen o si se acuerdan que creo que fue Gorbachov el que le daba en sus tiempos mozos la mano a Stalin, y cuando aparece en la foto en el mundo occidental, pues desaparece la mano de Stalin y se queda así Gorbachov. Bueno, pues eso está pasando, ¿no? No hay que llamarse nada. Que se restablezca el régimen de incompatibilidades de modo que ningún cargo ejecutivo pueda ser al mismo tiempo miembro de los comités confederales, federales y autonómicos, con la única excepción de aquella comisión ejecutiva que tenga que comparecer ante su máximo órgano. Aquí ese máximo órgano es el que pasa revista a la actuación de la comisión ejecutiva de la que se trate, bien sea autonómica, bien sea federal, confederal o de la que sea. El hecho es que para eso las asambleas de afiliados tienen que elegir a sus delegados que van a pedir cuentas a los ejecutivos. Si no se hace así, pues no se dan cuentas. Y bueno, y eso se parece más al sindicato que preconizaba Lenin que a los llamados sindicatos libres, o lo que se debe entender por sindicatos libres. Que los congresos se vuelva al voto individual de los delegados y se suprima la figura del jefe y portavoz de la delegación, de modo que no haya espacio para los tiraderitas. Aquí, yo tengo por aquí, ahí en mi cartera, tengo los estatutos del año 32 de la Unión Federal de Trabajadores, en la que los delegados al Congreso no podían ser, eran incompatibles, porque además de los estatutos hay los usos y costumbres. Eran incompatibles que el cargo de secretario del partido en Madrid o de la Unión Territorial de Madrid fuera de portavoz al Comité Confederal, que es el que tiene que pedir cuentas al Ejecutivo. Y entonces, si este es dependiente del otro comité que va a rendir cuentas, pues ya me dirán ustedes qué cuentas le va a pedir. Ninguna, claro. Va a ir allí por parte. De manera que esa es una de las propuestas que... Bueno, termino en este instante diciendo que se restablezca el derecho de crítica a todos los niveles de la organización para que la sentencia de Julián Besteiro, que era uno de los dirigentes del sindicato y del partido, no pase a mayores. Dice así: el día que nuestra organización se hayan secado las fuentes de la crítica, ese día nos habremos convertido en una secta de amigos. Que a ustedes no les ocurra. Y también improvisadas, porque además las metí en el ordenador y fueron y se me borraron, y tuve que estar anoche hasta tantas horas y trabajando. De manera que ha habido unas peripecias antes de llegar aquí, que si encuentran algún defecto, pues les ruego que me disculpen, porque no era esa mi intención. El hecho es que no aprendí mucho aquí, y se me abrió, como digo, esa lucecita que desde el punto de vista sindical, pues yo no veía salida a la situación,
Esta mañana me han dado el santo y seña estos dos personajes que han tenido ustedes aquí, de 4 años, quizá más, porque estaba a lo largo de estos años dedicado exclusivamente a actuar de enfermero de mi esposa, que padeció una larga enfermedad y finalmente se murió. Y ha coincidido esta invitación pues con mi incorporación a la vida, porque hay que continuar. Y debo decir que yo esta mañana, en las intervenciones que aquí presencié, tanto de Jáuregui Soy Alonso Novo, viejo sindicalista, vuelvo a decir, luchador infatigable por la democracia, por la libertad sindical, luchador infatigable por un sindicalismo absolutamente independiente de cualquier estructura de poder, con ustedes. Gracias. Bueno, yo le agradezco esta invitación. Me conste que la he aceptado porque debo decir que soy un jubilado, que llevo fuera de juego del orden, porque yo he sido, a lo largo, como ha dicho Lorenzo, que agradezco infinitamente sus elogios, quizá inmerecidos, porque yo consideraba que era una obligación de todo individuo que tenía aspiraciones democráticas en luchar contra la dictadura, y mi familia había sido perseguida, de manera que yo tenía que incorporarme a esa lucha, ¿verdad? Y para que se den ustedes una idea de lo que aquí pasaba, pues les diré que he tenido, yo no he estado en la cárcel, pero sí he estado detenido muchas veces, llevado a la Dirección General de Seguridad. Recuerdo que una vez estaba, era como de diputado catalán. Se me abrió una ventana desde el punto de vista sindical que yo desconocía, porque aquí en cuanto uno se duerme, las cosas cambian a tal velocidad que despiertas y no entiendes nada. Y eso me pasaba a mí cuando llegué aquí. De tal manera que yo decía, y se lo consulté aquí a un compañero esta mañana, mi viejo amigo, que está ahí enfrente, Juan Antonio Matesán, digo, oye, yo creo que aquí no encajo. Y le di a leer pues estas 4 letras que traigo escritas